Y vamos a iniciar con... Bueno, primero vamos a ver esto. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra tercera unidad de competencia. Estaríamos programando una evaluación para la segunda unidad de competencia, agitación y mezclado. Ya nos ponemos de acuerdo para hacer esa evaluación, igual que la vez anterior, ¿no? La clase anterior, bueno, el jueves pasado, ¿verdad? Evaluamos la primera unidad de competencia, que fue los materiales y la corrosión. Entonces necesitaríamos evaluar agitadores y mezclado para también ya subir sus competencias a plataforma. Y hoy iniciamos la tercera unidad de competencia. No sé si ya checaron su plataforma ya de cómo estamos distribuyendo en las próximas semanas el trabajo que estamos llevando a cabo. La, el tema de filtración y la apertura de este tercer tema lo hago yo. Entramos con separación de sólidos y vemos específicamente, desarrollamos el tema de filtración. Hoy iniciamos filtración y, y esta unidad de competencia 3 está dividida en filtración, sedimentación y ¿verdad? Bien. A ver si lo tengo aquí. No. Bueno, no lo tengo aquí, pero se los escribo, ¿no? Sedimentación, centrifugación, son métodos de separación de sólidos, ¿no? Filtración, sedimentación, centrifugación, y flotación. Sí, son 4 temas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con filtración. Entre hoy y el próximo viernes concluimos con filtración. Y la próxima semana, algunos de ustedes desarrollarían el tema de sedimentación. Si llegan a su plataforma, ya está ahí indicado que algunos de ustedes van a preparar una presentación de sedimentación, eh, clasificación de sedimentadores y capacidad y tiempo de residencia. Déjenle abro el video, porque si no van a pensar que soy un robot, ¿no? Van a decir, nada más te dejo grabar. Entonces, porque está, bueno. Y el otro tema es centrifugación, donde vemos clasificación de centrífugas y los ciclones, que son también un equipo que trabaja por medio de centrifugación, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta dentro de un ciclón, y las dimensiones de un ciclón, cómo están constituidos y cuáles son las simetrías, así como los agitadores, hay simetrías ya establecidas para el diseño de ciclones. Ahí me tocó construir bastantes ciclones cuando estaba en planta de procesos. Como gerente, pues diseñábamos los ciclones ahí con los de producción, y los de mantenimiento los construían. Son relativamente muy simples. Lo que hay que hacer es un buen diseño, porque si no, la fuerza trabaja únicamente con la velocidad del aire. Y si no está bien diseñado con respecto al volumen y la cantidad de sólidos que lleva ese volumen de aire, pues no sedimenta, no se para, ¿no? Y el ciclón está aventando polvo por la parte de arriba. Entonces ahí vamos a ver los ciclones y cómo se diseñan, cuáles son sus dimensiones. Y el otro tema son flotación. Entonces, para los 3 temas siguientes, sedimentación, centrifugación y flotación, vamos a hacer 3 equipos. Uno de 4 y 3 de... Son 3, sí, uno de 4 y 2 de 3. Ahí ustedes se organizan, ¿no? ¿Te Y los decimos del equipo propio? ¿Te lo enviamos? O... no, ustedes nada más me indican el día de la presentación,
yo voy a ver quiénes son los que van a presentar y ya a ellos pues los voy a poner su participación, ¿no? Pero hagan 3 equipos, uno de 4 y 2 de 3. Y entonces ya preparan su presentación en PowerPoint y ya no la comparten el día la suben a plataforma como una evidencia que va a quedar en plataforma de su trabajo. Entonces yo les voy a evaluar su presentación en plataforma, y también su presentación aquí en la reunión de clase, ¿no? Ustedes nos lo presentan y ya compartimos y yo participo también comentando o ampliando alguna información que ustedes tengan, que ustedes presenten y ya hacemos más dinámica esta clase para que trabajemos todos. Entonces, no sé si quieran que aquí veamos quién comienza el lunes y si vemos o ustedes ya se definen quién comienza el lunes, porque el lunes es sedimentación, ¿sí? O aquí quieren que repartimos los 3 temas y ya ustedes escogen sus compañeros, no sé, cómo quieren que lo hagamos, lo hacemos como gusto. O ustedes se Pues yo, organizan. yo ya tengo mi equipo, profe, no sé. Ok, entonces lo que podemos hacer es dividir los temas para que no digan, no, ok, no Ujú. quiero el lunes, quiero el martes, y ya repartimos los días, los temas en los días, y ya ustedes ya tienen sus equipos. Ok. ¿Sale? Entonces déjenme checar aquí. Muy bien. Componentes. De acuerdo a la planeación aquí en la plataforma, el próximo 8 de febrero, es 8, lunes, sí, es lunes 8 de febrero, este, estaría sedimentación, ¿sí? Sedimentación, entonces, este, el miércoles estaría centrifugación y el viernes estaría flotación. Sí, está repartido uno por día, ¿no? Vamos a desarrollarlo en una sola sesión, ¿no? Para terminar esta unidad de competencia la próxima semana. Nosotros como equipo elegimos el tema, o usted los va a poner. Pues si gustan darme, tú serías un equipo, ¿va? Sí, mi Jesús equipo Carlos, estaría Carlos Arenas, Sergio Padilla y yo. Arenas y Sergio. Sí, y quiero el de centrifugación, si se puede. Ya. Bueno, y los demás, ¿quién sería otro equipo? Nosotras somos otro equipo, las 4 niñas, Rosa, Alondra, Daniela y Mirna. Rosa, Alondra, Londra, Daniela Félix y Mirna. Daniela, ¿dónde está Daniela? Y Mirna. Pues Sí. las 4 mujeres, ¿no? Ujú. Son 4 mujeres, ustedes, corazón, bien dijiste, las 4. Ok, excelente, ese es un equipo. Arenas, sería él, y luego nos mencionó a Padilla, y mencionaste a Jesús Carlos, ¿no? Y ya el otro equipo sería Que sería Caballero, Dubán y Daniel, profe. Caballero, Daniel y Dubán. Así es. Y Dubán, sí. Vamos a ponerlo aquí con otro colorcito para identificar. Excelente. Ahora, los temas, pues Carlos quiere. ¿Cuál quieres, Carlos? Centrifugación. Centrifugación, ¿están de acuerdo los otros? ¿Los otros dos escogen los otros dos? ¿O quieren Sí, que los sí, rifemos? eso está bien. Ustedes dicen. Sí, no, está bien, profe, que se quede con centrifugación. Ok, entonces, sedimentación, ¿quién lo quiere tomar entonces? Centrifugación.
¿El de sedimentación o el de flotación? Pues el que sea, profe, nosotros. Ok, entonces, Sí, también nosotros el que sea, profe, no hay problema. ok, entonces, sedimentación, vamos a poner aquí para Dubán, sedimentación, y ya ponemos flotación para las chicas del grupo. Flotación. Muy bien, correcto. Vamos a hablar para que no se me olvide. Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con filtración. Vamos a ver primeramente una introducción y ya presentamos el PowerPoint. Entonces, ¿de qué trata este tema? Pues trata de una separación. Recuerden que estamos viendo diferentes procesos y operaciones unitarias. Y también algunos dispositivos muy específicos, como es el tema último, que es dispositivos de control y seguridad, en donde se ven, pues, sobre todo válvulas, venteos y otro tipo de dispositivos que, pues, hacen seguro un almacenamiento, hacen seguro un proceso. Entonces, y los demás, pues, son operaciones, como esta es una operación unitaria. Manejo de sólidos también, también. Sí, realmente todas son operaciones unitarias, no hay ni uno que sea proceso unitario, ¿no? Recuerden que en el proceso unitario hay una transformación química de los componentes o las sustancias que pasan a través de esos componentes o equipos. Y en las operaciones unitarias son procesos de separación, en donde la sustancia pues no sufre una transformación química cuando está pasando a través de ese dispositivo o a través de ese equipo, ¿no? Entonces, dentro de los sólidos, que es para poderlos separar, tenemos diferentes procesos, son los que mencionamos ahorita. Filtración de sólidos, sedimentación de sólidos. Chequen que la filtración puede ser una solución acuosa que lleva sólidos suspendidos y lo vamos a filtrar a través de diferentes tipos de mallas o retenedores de ese sólido y obligando a pasar al sólido a través de esa malla filtrante o que retiene el sólido a través de diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Esa es la filtración. La sedimentación, pues es diseñar un equipo o analizar un equipo, un dispositivo que permite que por gravedad se sedimente una partícula que se encuentra suspendida en un sólido, en un líquido. Entonces existen diferentes sedimentadores en diferentes procesos y se diseñan pues de acuerdo al tiempo de retención que tiene ese fluido dentro del sedimentador. Eso lo podemos observar fácilmente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, allí en la tortillería en mi negocio, pues hacen chicharrones y la manteca tiene partículas suspendidas. Al otro día se separan esas partículas que sedimentan para separarlas y tener una manteca limpia y tener un sólido separado. Es sedimentación, la pura fuerza de gravedad. Entonces, no todas las partículas se pueden separar por sedimentación, eso es algo importante. Se va a ver ahí durante el desarrollo del tema, porque si no hay una fuerza suficiente, dependiendo del tamaño de partícula y la viscosidad de la solución, la partícula puede quedar suspendida en el líquido y esas suspensiones no se separan por sedimentación, porque la partícula no va a sedimentar nunca, porque hay un equilibrio entre la fuerza de gravedad y las fuerzas que se resisten a que la partícula sedimente. Hay una fuerza hacia arriba y hay una fuerza hacia abajo. Ahí se va a ver cuando ustedes preparen su trabajo de sedimentación. Y el otro proceso, centrifugación, pues sabemos muy bien que participa una fuerza, hay que ejercer un trabajo y para que la partícula gire a través de una fuerza centrífuga y pase a través de una malla o pase a través de una tela y de esta forma, o simplemente quede en el fondo del recipiente donde está la centrífuga. Se puede combinar centrifugación y filtración, que es lo más común,
o se puede trabajar únicamente con el proceso de centrifugado, en el cual se precipitan las partículas por el efecto de la fuerza centrífuga y quedan dentro del mismo dispositivo, pero separado en el fondo, ¿no? Y por último, la flotación, donde también existen diferentes clasificadoras por flotación. El hecho de que floten los sólidos permite separarlos y clasificarlos al mismo tiempo. Separarlos de un flujo, un fluido donde vengan suspendidos e incluso clasificarlos, es decir, separarlos por tamaños. A los sólidos se utiliza mucho la flotación, sobre todo en la industria alimentaria. Se trabaja mucho con la flotación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar durante esta unidad de competencia, ver esos 4 procesos diferentes de separación o operaciones unitarias, ¿no? Entonces, dice como introducción, equipos para separar sólidos en diversas corrientes se utilizan en muchas industrias de procesos. En estas unidades no se llevan a cabo procesos equivalentes a las reacciones químicas. Ya lo comentamos también ahorita. Es una operación unitaria. Solo se separan los componentes de una mezcla y de tal manera que si mezclamos las fracciones aisladas, se vuelve a tener prácticamente la mezcla original de la cual partimos. En cambio, es un proceso físico. Primero separamos y si queremos volver al inicio, pues lo volvemos a mezclar. Dice que los métodos de separación pueden clasificarse de acuerdo al número de fases presentes en la mezcla. En la tabla se indican las fases involucradas en procesos de separación, junto con algunos ejemplos de los métodos que comúnmente se utilizan para hacer la separación. Entonces, dependiendo de las fases, es el tipo, porque puede haber sólidos, una mezcla sólida con diferentes partículas o diferentes tamaños de partículas, y es una fase sólido-sólido, ¿no? O puede ser un sólido en un líquido, una fase sólida-líquida, o puede ser un sólido en una fase gaseosa, en donde ya utilizamos los ciclones. Entonces, dependiendo de las fases en que se encuentran, tanto la corriente como el sólido que se encuentra en esa corriente, pues entonces es como vamos a clasificar los diferentes procesos de separación. Por ejemplo, dice si queremos separar una mezcla sólida, podemos utilizar una fase adicional como es el aire. En otras palabras, podemos utilizar una segunda o tercera fase para lograr la separación del sistema bifásico inicial. Y eso también es muy común, ¿no? En las empresas, yo he visto muchos tipos de separadores por aire. Entonces, mientras las partículas están suspendidas o vienen cayendo, hay una corriente de aire en sentido contrario que se lleva, pues lógicamente, las partículas de menor densidad, de tal forma que teniendo un equilibrio entre la fuerza del aire que sube y la fuerza de gravedad que mueve a la partícula hacia abajo, pues podemos separarlos perfectamente las partículas. Esto se utiliza mucho en los molinos de harina. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a un molino de harina, o donde hacen harinas a partir de semilla de trigo, por ejemplo. Y se observan mucha separación de partículas por una corriente de aire. Chequen que la harina que consumimos es de un tamaño de partícula muy fino, exageradamente fino, muy finita. Pasa por diferentes molinos de rodillos. Al inicio es un molino de martillo para romper las partículas más grandes, pero cuando ya sale de un molino de martillos, entra un molino de rodillos y se va haciendo cada vez más fina la partícula. De un rodillo más separado, una partícula más grande, cae a otro rodillo de menos apertura, partícula más fina, y así va cayendo de arriba hacia abajo el proceso. Entonces, para separar aquellas partículas que quedan grandes, que se van manteniendo más grandes, las separan por medio de una corriente de aire. Incluso todo el proceso es por corriente de aire. Las tuberías son transparentes por la cuestión de sanidad. Y observamos cómo pasa la harina por todas las tuberías transparentes, ¿no? Va viajando el producto y se va separando. Entonces, eso es muy común verlo en las empresas donde fabrican harina de trigo.
Entonces dice clasificación de métodos de separación según las fases involucradas. Sólido gas, vamos a tener las técnicas o la operación de separación por medio de ciclones y la filtración, cuando tengamos un sólido y un gas. Cuando tenemos sólido, podemos tamizar por medio de zarandas, por flotación también, y clasificación por aire, cuando son sólidos, una mezcla sólida. Puedo meter una tercera fase gaseosa y clasificarlos. O puedo utilizar incluso un fluido líquido y también por flotación o flotación por aire también. Y tamizado en zarandas. ¿Sí? Las zarandas es un equipo completamente mecánico. Es una malla con diferentes aperturas y la zaranda es que tiene un equipo que lo mueve hacia todos lados, lo zarandea, pues, para hacer que el sólido, obligarlo a que la partícula pase a través de los orificios y de esta forma se vayan separando. Las famosas zarandas, ¿no? Se utilizan mucho en la industria agropecuaria, donde manejan sólidos. Y fase sólido-líquido, donde hablamos, claro, de la sedimentación, muy clarito. La centrifugación también. La filtración, como les comento, estos dos procesos normalmente están en la industria, están juntos, ¿no? La centrifugación. A mí me tocó estar en una empresa llamada UDESA. Yo era supervisor de esa empresa hace muchos años. Huevo y derivados. Entonces a esta empresa llegaba todo el huevo de las granjas. El huevo que se quiebra, el huevo que se daña, que se cuartea. Cualquier huevo que tenga cualquier pequeño defecto es desechado como huevo viable en las granjas. No en las granjas donde las aves ponen huevo para plato, ¿no? Sino en las granjas donde las aves ponen huevo para que nazca un pollito. Y entonces se desecha mucho huevo porque es inviable, o sea, no es bueno para llevarse a incubadora. Entonces esta empresa se hizo porque se tiraba mucho huevo a la basura y pues es proteína. Entonces cuando se hizo esta empresa, yo estaba supervisando esta empresa y había unas filtradoras industriales, centrífugas, muy grandes. Entonces llegaban los camiones con todo el huevo y se vaciaba las centrífugas, así con todo y cáscara, ¿no? Pues, no sé. Y entraba la centrífuga y obligaba al puro huevo a pasar a través de una malla que tenía la centrífuga. Es como una gran lavadora, una secadora centrífuga, ¿no? Algo muy similar. El agua pasa a través de una tela y se queda el trapo seco adentro, ¿no? Y ya recuperábamos. Lo interesante es que mucho de este huevo pues trae un pequeño embrión porque es huevo fértil. Entonces el embrión no se debe de ir al producto porque cuando estés usando el huevo pues se siente gacho ver ahí un pequeño pedacito de carne, ¿no? Un embrioncito o un pedacito, una gotita de sangre que luego se ve cuando está el embrión. Entonces lo separaba la centrífuga. Tenía una malla del tamaño adecuado para impedir que pasaran los pequeños embrioncitos. Y ya obteníamos un líquido amarillo muy bonito de huevo que se vendía para panificadoras o para uso animal, dependiendo de la calidad. Si la calidad estaba ahora sí que muy pinche, pues lo separábamos y lo vendíamos para uso animal, pero si la calidad era muy buena, porque el huevo estaba muy bueno, pues lo vendíamos para uso a las panificadoras para consumo humano, ¿no? Entonces ahí me tocó trabajar con centrífugas industriales y eran al mismo tiempo filtradoras, ¿no? Y último, pues separación por membranas, donde ya sabemos, pues aquí una membrana, pues es una pequeña tela de microporos, ¿no? Es microfiltración las membranas, en donde tenemos también los procesos de ósmosis, ¿no? Que es la separación de sólidos muy pequeños disueltos en una fase líquida y se utiliza mucho en la potabilización y en otros procesos donde hay que separar partículas muy pequeñas. Para eso se usan las membranas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a desarrollar durante
durante esta tercera unidad de competencia. Es lo que vamos a ver. Muchas de estas cosas ustedes ya, pues ya las vieron por ahí, ya analizando el proceso y haciendo cálculos de ósmosis y ese rollo, potabilización de agua, o lo van a ver. Porque potabilización, eso lo van a ver cuando vean potabilización. Por allá, creo que está en el séptimo semestre, ¿no? Aquí únicamente vamos a ver en sí el principio de operación, no vamos a entrar a cálculo, ¿no? Dice, en la industria alimentaria existen importantes aplicaciones de las técnicas de separación. Por ejemplo, la separación de polvo, resultado de procesos de molienda. Ahí era mi coco eso. Cuando estuve en planta, las plantas eran muy sucias. Cuando yo llegué a una planta, la primera vez que llegué, la planta, cuando yo entré, me acuerdo que andaba yo dándole vuelta a la planta y me preguntaban los chambeadores, ingeniero, ¿qué anda usted haciendo? Pues ando buscando los cochitos, le decía. Y agarraban botanas, se reían, porque les decían, ando buscando los cochitos. Y después me preguntaban, ¿pero por qué, por qué los cochitos? Pues porque huele a coche aquí, o sea, se cuenta que estoy en una granja de marranos. Había tanto polvo orgánico que diseminado en la planta, en las paredes, en todos lados, que ese polvo con la humedad se pudre y huele a marrano, huele a cochito, como si tuvieras cochitos. Los polvos de harinas de soya, harinas de trigo y otros nutrientes. Por eso los cochitos huelen como huelen, ¿verdad? Porque comen ese tipo de materiales orgánicos. Y la solución fue colocar ciclones en los elevadores en donde había mucha presión positiva de aire. Instalamos ciclones, diseñamos ciclones y los construimos. Entonces, en esos flujos de molienda, los flujos que vienen del molino y que lleva una gran cantidad de aire, efecto del mismo molino que está girando a mucha velocidad, ahí colocamos ciclones en puntos estratégicos. Solucionamos el problema. Después esas plantas eran las plantas más limpias que teníamos en la empresa, ¿no? Y aparte, pues recuperamos toneladas y toneladas de polvo muy fino que se estaba yendo a la atmósfera y lo devolvimos a proceso mediante líneas de retorno y ganó dinero la empresa. Y pues así es como los ingenieros crecemos en las empresas, ¿no? Siempre lo hemos platicado. Siempre hay que solucionar problemas para que la empresa sea más rentable y es lo que nos mantiene en puestos importantes dentro de plantas de proceso en las empresas, ¿no? Y recuerden, yo entré en seguridad industrial, ¿no? Piensen que llegué yo de gerente de planta desde que salí de la escuela. Claro, ya a los 5 años yo ya era jefe de planta, ¿no? A los 5 años, pasando desde el que barre hasta el puesto más alto. Así es el proceso, ¿no? Entonces, hay que solucionar problemas siempre. Dice la recuperación de productos deshidratados, por ejemplo, la recuperación de leche en polvo del aire utilizado para lograr la evaporación del agua. Entonces, hay muchos procesos, increíbles el número de procesos, y siempre están presentes este tipo de técnicas, ¿sí? De operaciones. Entonces vamos a iniciar con filtración. Separación sólido-gas, evidentemente, ¿no? El proceso de filtración, dice, es aquella operación de separación sólido-fluido en la que se produce la separación de partículas sólidas o gotas de líquidos o gases a través de un medio filtrante. Este medio filtrante, pues, es el filtro. Aunque a veces se utiliza en otros procesos de separación. En el caso de filtración sólido-líquido, el líquido separado se denomina filtrado, efluente, permeato o agua clara. Podemos tener un proceso de filtrado en un medio gaseoso o también en un medio líquido, como el método que les platiqué. Ahorita no filtrábamos, pero también había centrifugado. Tipos de filtración, dice, se pueden diferenciar los siguientes procesos de filtración. Filtración de torta o comúnmente filtración. Si hablamos de filtración, normalmente estamos hablando de un proceso de filtrado de torta. ¿Por qué? Porque se va formando una torta. La misma torta va reduciendo la eficiencia de filtrado, por eso es importante retirar la torta, porque si no, pues mi proceso se va volviendo cada vez más ineficiente.
Entonces dice donde las partículas de sólido se acumulan sobre el filtro, donde el medio filtrante posee unos poros que no permiten pasar las partículas de sólidos, formándose una torta. Es común, ¿no? Hay filtros que hay que estarlos limpiando porque se va formando una capa de sólidos en el filtro, en el medio filtrante, que puede ser una tela muy fina, puede ser una tela de microporos o de poros, dependiendo del tamaño de partícula que tenemos en mi corriente. Y pues hay que estar limpiando el filtro, ¿no? Retirando los sólidos que se van depositando. Dice, se pretende separar el sólido del fluido y en muchas ocasiones el alimento puede proceder de un sedimentador, ¿sí? Viene un sedimentador en el cual las partículas quedaron en el fondo del sedimentador, después se retiran del sedimentador. Los sedimentadores son de flujo continuo, no metemos un fluido y lo dejamos ahí hasta mañana para que se alimente, no. El proceso de viaje del fluido a lo largo del sedimentador o del estanque, es un estanque, pero el agua va fluyendo. Va viajando el agua y al mismo tiempo se va sedimentando, de tal forma que cuando llega al final del sedimentador sale un agua más clarificada, más limpia. Entonces, para separar el líquido que queda en el sedimento, pues utilizamos un filtro y terminamos de retirar el agua de esa corriente o de esa, pues sí, es una corriente o una masa húmeda muy concentrada, lo que retiramos del sedimentador. Dicen, es el proceso de filtración por excelencia, donde la torta formada va creciendo y por lo tanto hay que retirarla o eliminarla cada determinado tiempo. Entonces tiene esa, pues no desventaja porque todo está mecanizado, estos tipos de equipos que forman torta, pues no va una persona con una pala a estar sacando la torta, ¿no? Existe un sistema mecánico de rastra que le llaman, que retira la torta y limpia la base del sedimentado, del filtro, o del filtrador, del equipo de filtrado. Y ya nuevamente vuelve a operar, ¿no? No se hace tanto a mano, ¿no? Sobre todo, quizás si es un filtrador en una pequeña empresa o en un pequeño proceso, pues sí, pero si es en la industria, ahí todo está mecanizado. Entonces dice el otro tipo de filtración de lecho profundo o de medio filtrante, donde se pretende obtener un efluente clarificado sin partículas finas a partir de un alimento. Cuando hablamos de alimento es la corriente de alimentación, ¿no? De un alimento con bajo contenido en sólidos, menor de 0.1% en peso. O sea, realmente son partículas ya muy finas. En este tipo de filtración se pretende eliminar sólidos muy finos y muy diluidos mediante circulación a través de un lecho granular con sólidos medios o gruesos. Habitualmente este lecho es de arena y el ejemplo más común es la eliminación de los sólidos en suspensión en el tratamiento de aguas potables. Entonces quiere decir que para tener un agua como una corriente completamente limpia a través de un proceso de filtración, no basta con uno solo, ¿no? No basta con uno solo. Normalmente cuando viene de un sedimentador, una corriente de fluido, siempre trae partículas que, como hablamos ahorita, quedan en suspensión. Son tan finitas que no sedimentan. La fuerza de gravedad no es suficiente al actuar sobre esa masa, de tal forma que la empuje hacia abajo, sino que hay una fuerza, ¿verdad?, de flotación hacia arriba también, que hace que esa partícula quede en suspensión y no vamos a poderla quitar por sedimentación. Entonces lo que podemos meter es una filtración de lecho profundo, en donde a través de diferentes estratos hacemos pasar el agua y esas partículas finas quedan retenidas en esos diferentes estratos. Entonces este tipo de filtro, incluso cuando hemos hecho exposiciones o jornadas o actividades ambientales, me acuerdo que la última vez que la hicimos por allí en Obregón,
creo que fue en el 19, un año antes de este rollo de la pandemia. Algunos de ustedes, unos alumnos, hicieron un filtro de este tipo, ¿no? Y metían agua que se notaba turbia, tenía sólidos muy finos suspendidos. Cuando pasaba a través del dispositivo transparente, se observaba cómo salía el agua, pues mucho más clarita, ¿no? Se filtraba a través de estos diferentes estratos. Y ahí lo presentábamos, ¿no? Ese tipo de filtración del lecho profundo. Dice, habitualmente el lecho es de arena, como contamos, y el ejemplo más común es aguas potables. Tras la floculación y sedimentación, ¿sí? Recuerden que también hay un proceso de floculación. ¿Qué es un proceso de floculación? Ahí está el de sedimentación que mencioné ahorita. Pero un proceso de floculación para separar sólidos de un efluente, ¿qué idea les da? ¿Quién tiene una idea de lo que es la floculación? ¿La han visto esa? ¿No la conocían? Pues eso, se usa mucho en tratamiento de aguas residuales. ¿No lo conocían? ¿No lo conocen? No, yo no, porque... ¿No? Es un proceso, hay que analizar la palabra, ¿no? Flóculo. Flóculo. ¿No saben lo que es un flóculo? Nunca le habían oído mencionar la palabra en alguna otra materia, No ¿no? es cuando se adhiere como un floculante que los hace espesos para que se vayan hacia abajo. Sí, sí, normalmente Se agrega, ¿no?, un agente floculante. sí, normalmente los flóculos flotan, ¿no? Flotan, ¿no? O sea, y si es eso, hay floculación biológica y hay floculación química. Puedes agregar un químico, normalmente se hace eso, se agrega un floculante a una corriente muy cargada de sólidos, ¿no? Y lo primero que hacemos es para separarle una gran cantidad de sólidos, le agregamos un reactivo y se forma un flóculo que es una bola, una pequeña bolita de sólidos muy porosos, muy de baja densidad, por eso es un flóculo, o sea, tienden a flotar porque como adquieren un volumen, como que crecen, y no son muy pesados, flotan, ahí andan flotando los flóculos, ¿no? Y con una rastra flotante, con un barredor, le llaman, retiras los flóculos y ahí quitas una gran cantidad de sustancia de esa agua residual, retiras muchos compuestos, muchas sustancias que reaccionan y forman esos flóculos. Entonces ya queda más limpia el agua. Después lo puedes meter a un proceso de sedimentación y esa agua lo metes a un sedimentador, ya que le dices que floculara primero. Y el sedimentador, la corriente, la metes a un filtro de lecho profundo, por ejemplo, y obtenemos un agua muy limpia, completamente limpia. Entonces, siempre es una serie de pasos, ¿no? Es muy difícil separar todo en un solo proceso, ¿no? Y finalmente dice filtración de flujo cruzado o ultrafiltración. Fíjense cómo vamos hablando ya de cada vez partículas más pequeñas, ¿no? Dice, donde los sólidos desde micras, dice, micrómetros, ¿no? Algo así, ¿no? Y hay algún error ahí tipográfico, ¿no? Pues son partidas ya estamos hablando de micrones, ¿no? Partículas muy pequeñas. Son separados en flujo tangencial al medio filtrante y separados continuamente sin acumulación sobre el medio filtrante. Ahorita, después, en la siguiente presentación vamos a ver esto ya con imágenes de PowerPoint, ¿no? Y ya vamos a decir, mira, aquí están esto que comentamos. Sobre el medio filtrante, que son membranas. En este caso, no todo el caudal de líquido pasa a través del medio filtrante, sino que existirá salida tanto de un líquido filtrado sin solutos como de una corriente de rechazo más concentrada en solutos. Las fuerzas que provocan la filtración pueden ser la gravedad o la presión hidrostática, es decir, sobrepresión o vacío. Igual podemos empujar con presión o podemos jalar haciendo vacío, ¿no? Dado que si no hay fuerza impulsora de presión a través del medio filtrante, no hay caudal de filtrado. Entonces aquí ya estamos hablando de un proceso de filtración a través de una membrana de microporos,
donde pues fácilmente podemos pensar que el líquido o la solución que quiero filtrar, pues se va a resistir a pasar a través de ella, ¿no? Pasa muy lentamente. Y ahí nos haríamos, se enfriaría el infierno, dicen, ¿no? Esperando que pasara. Entonces hay que aplicar trabajo. Y aplicamos una presión o hacemos una presión de vacío. Y utilizamos membranas. Es la llamada ultrafiltración. Y eso es todo. Lo que platicamos ahorita, los 3 sistemas de filtrado que hay y las diferentes máquinas que hay en el mercado para hacer este proceso de filtración. Lo pueden ver ustedes en el video que está para su actividad de la clase asincrónica. Se inserta en el día en que no tenemos clase, ¿no? Y ya pues lo entregan. Y también pues vamos a ver una presentación en la próxima clase donde vamos a ver cómo son los equipos. Ya vamos a decir, miren, ahí está la ultrafiltración, hasta la filtración de lecho profundo y ya está la filtración de TORT. Y vamos a ver cómo trabajan los equipos más esquemáticamente. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, yo no. Ok, muy bien. Entonces, chequen su video que está en plataforma, está muy interesante, muy interesante. Nos da una idea muy clara de cómo funcionan los equipos de filtración. Y ya vemos todas las corrientes y todo lo que pasa. Y nos vemos el próximo viernes para ver la segunda parte de esta presentación. Muy bien, profe, nos vemos. Ándale, pues, cuídense. Nos vemos. Profe, Ándale. ¿me regalas 2 minutos, por favor? Sí, claro. Adelante.